Muchas gracias a todos los presentes y los que no han podido venir por diversas causas o razones. Desde la primera edición de estas jornadas medievales, denominadas histórico-turísticas, nuestra asociación cultural, el Zaque, ha venido colaborando con la organización. Hemos tenido siempre la intención de participar, aportando nuestro grano de arena, con el objetivo de conocer con la mayor precisión cómo era aquella sociedad medieval en nuestro territorio. Para ello, en años anteriores hemos tenido personas expertas que nos han hablado de caballeros y pastores, del origen de la Orden de Calatrava, de la toponimia y del ecosistema, de urbanismo y de caminos ganaderos. En este año 2024 contamos con un experto en historia y arqueología en los territorios de las órdenes militares. De hecho, tiene publicaciones sobre estos aspectos relativos a los campos de Montiel, San Juan y Calatrava, cuyo lugar común, lugar de encuentro, se encuentra precisamente en el norte del término de Manzanares. Jesús Manuel Molero García es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha. Precisamente su tesis doctoral versó sobre fortificaciones medievales y organización del espacio en el campo de Calatrava entre los siglos IX y XVI. En la actualidad es profesor titular en la misma universidad, aquí hay algunos alumnos que han pasado por sus manos, en donde alguno de sus alumnos dice que es meticuloso y exhaustivo. Destaca también como investigador y divulgador de los edificios militares y religiosos que se encuentran en los 3 campos geográficos tradicionales de nuestra provincia. Desde el pasado año 2023 es consejero del Instituto de Estudios Manchegos, una institución que desde 1947 impulsa y da a conocer los estudios relativos a nuestro entorno regional en todo tipo de disciplinas. Entre sus actividades profesionales se encuentra la de director académico del Vicerrectorado de Estudiantes y la gestión, por lo tanto, de la coordinación técnica en las pruebas de acceso a la universidad. Por lo tanto, es el responsable del recibimiento de los nuevos alumnos universitarios en la Universidad de Castilla-La Mancha. Una actividad en la que quienes le conocen y trabajan con él le califican como cordial y cercano. Como se puede suponer, enumerar las publicaciones y actividades, todas completas, sería poco menos que interminable, y lo que nos interesa esta noche es atender a la exposición que sobre el origen y primera época de Manzanares viene a relatarnos. De manera, Jesús Manuel, cuando quieras. Yo me apego. No sé. Bien, buenas tardes y gracias por asistir, ¿no?, a esta charla, a este encuentro, a pesar de la lluvia, o podríamos decir gracias a la lluvia, porque siempre es bienvenida, ¿no? Les puedo decir que venía por la carretera y no llovía absolutamente nada por Daimiel, ¿no?, ni por los campos de Moratalaz, y ha sido llegar a Manzanares y empezar a llover, pero yo creo que hay que estar agradecido, ¿no?, por esta lluvia. Bueno, tengo que dar las gracias a la Asociación Cultural por haberme invitado a participar. Yo soy de los que dice que la universidad debe abrirse, ¿no?, a la sociedad, y tenemos que salir de nuestras aulas y siempre que nos llaman, pues poder acudir a divulgar, ¿no?, a divulgar parte de nuestros conocimientos, ¿no? Divulgar no es nada vulgar, ¿no?, porque divulgar es dar al vulgo. Divulgar no es rebajar la historia, sino darla a conocer a personas interesadas, a personas cultas y, desde luego, de la manera más científica y más rigurosa posible. Ese creo que debe ser nuestra función social, ¿no?, como profesores universitarios, y por eso, como digo, me gusta venir a los pueblos cuando me llaman. Y más a Manzanares, ¿no?, porque, como bien ha dicho Pipo en la presentación, pues bueno, Manzanares es una localidad en la cual pues yo he tenido que trabajar
de cara a mi tesis doctoral y luego en otras investigaciones. No hemos excavado aquí, no sé si podremos excavar en el futuro, pero el grupo de arqueología de las órdenes militares, ¿no?, que tengo el gusto de dirigir en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues tenemos una actividad bastante extensa, ¿no?, en toda la región, ¿no? Yo codirijo las excavaciones en el Castillo de la Estrella de Montiel, ¿no?, desde el año 2012. Hemos intervenido en el Castillo de Salvatierra, que le vamos a poner aquí alguna imagen, el Castillo de Uclés, en el enigmático Castillo de Santa María del Guadiana, muy cerca de aquí, en Argamasía de Alba, en fin, que tenemos esa actividad arqueológica que creo que es necesaria, como también voy a reivindicar en mi charla. No voy a hacer spoiler del título, porque, aunque en parte ya lo he hecho cuando me han entrevistado, pero lo que les voy a hablar es hacer un repaso de la historia medieval, de Manzanares, atendiendo fundamentalmente a lo que sería el poblamiento, ¿no?, y, sobre todo, intentar explicar o intentar interpretar las razones de su nacimiento, ¿no?, del por qué surge Manzanares y por qué entiendo que Manzanares hay que considerarlo como una villa nueva, ¿no?, que es un concepto historiográfico propio del medievalismo occidental, de tal forma que no es que sea, digamos, algo único, pero sí que, digamos, se rige por una serie de patrones que los podemos encontrar en Francia, en el sur de Francia, en Francia, en Portugal o en buena parte de España, como explicaré enseguida. Bien, claro, estamos en el campo de Calatrava, aunque solo sea de manera sucinta. Tengo que recordarles que el término campo de Calatrava, que hoy en día se circunscribe, digamos, un espacio geográfico coincidente con el centro, ¿no?, de lo que es la provincia, que es lo más conocido, ¿no?, ese territorio eminentemente volcánico, etcétera, etcétera, pues en realidad, desde el punto de vista histórico, es mucho más, ¿no?, es mucho más. El campo de Calatrava histórico abarca pues prácticamente 2/3 de la actual provincia de Ciudad Real. Incluso, ¿no?, se extiende hacia el norte también, pues por lo que sería los Montes de Toledo, y se mete dentro de lo que es la actual provincia de Toledo, ¿no? El origen del campo de Calatrava histórico, ¿no?, tiene que ver, como me imagino que muchos de ustedes saben, con la ciudad de Calat Rabaj, ¿no?, con la capital islámica de la región, que va a dar el nombre a toda esta comarca o a toda esta macrocomarca. Desde el punto de vista físico, como ven, no solamente hay mancha, ¿no?, en el campo de Calatrava, y no solamente hay tierra de volcanes. Estamos hablando de zonas pues bastante montañosas, la zona norte, en los montes de Toledo, todos los montes de Ciudad Real, hacia la comarca extremeña, y luego todas las sierras al sur que nos separan de Andalucía, ¿no?, el macizo de Calatrava, el valle de Alcudia y las sierras aledañas. Bueno, esto va a determinar en buena medida pues la red viaria y, sobre todo, también el poblamiento, como tendré ocasión de comentar, ¿no? Aquí tienen un mapa, ¿no?, de lo que sería... Bueno, no sé si molesto aquí, que si no me bajo. Estoy aquí por el sonido, ¿no?, más que que si no estoy más cómodo de pie, pero bueno. Este es el mapa de lo que sería el campo de Calatrava histórico a partir del siglo XIII, porque tuvo una serie de cambios en su configuración, en lo que sería digamos, la cartografía provincial actual, ¿no? Y ahí es donde les digo cómo se introduce en lo que sería, ¿el cursor se ve? Sí, en la provincia de Toledo, en la zona del sur de la localidad de Los Llévenes, ¿no?, en la zona de Guadalerzas, en alguna parte de la provincia de Badajoz. Bueno, evidentemente no siempre hay correspondencia, o prácticamente nunca hay correspondencia entre las circunscripciones actuales y las pasadas, las de la Edad Media. Yo, para montar la conferencia, pues me he movido un poco en el término municipal actual, ¿no?, pues porque entiendo que es lo que más les puede interesar. Aunque ya les advierto de entrada que no puedo hablar solamente de Manzanares, tengo que hablar de fenómenos más generales, porque es lo que hacemos los historiadores, ¿no?, contextualizar, comparar, ¿no?, buscar relaciones amplias.
Bien, es una tierra de asiento de órdenes militares, eso está claro, y a ello me voy a referir más adelante. Ahí tienen las tres órdenes principales, ¿no?, que dominaron la provincia de Ciudad Real, ¿no?, el campo de Calatrava, la orden de Calatrava, la orden de Santiago en el campo de Montiel, la orden de San Juan, ¿no?, en ese apéndice desde Alcázar hasta Ruidera, y luego pues también parte, ¿no?, de la zona en la zona digamos, oriental, también de Santiago, ¿no?, extendiéndose luego hacia Cuenca y hacia la Mancha Toledana y hasta Uclés, que era también santiaguista. Bueno, territorio de órdenes militares, y en uno de los confines de ese territorio se encontraba pues lo que son las tierras actuales de Manzanares, y eso va a tener, lógicamente, su importancia histórica. Como digo, el origen del topónimo, el origen de esta tierra llamada Calatrava, viene de aquí, viene de la ciudad de Calat-Rabaj, que es, digamos, que es la única ciudad como tal, ¿no?, que existía entre Toledo y Córdoba, ¿no? Es una ciudad es una ciudad de nueva planta, creada por los omeyas en el siglo IX, y que se está excavando desde hace muchísimo tiempo. Enseguida les hablaré de la organización territorial. La relación con el agua y con la caminería, que evidentemente tiene Manzanares y también lo tenía Calatrava, se puede ver, pues, por ejemplo, con esta foto, ¿no?, del río Guadiana. Calatrava estaba en un paso, en un vado, del camino de Córdoba a Toledo, ¿no?, por este lugar, y por eso tenía ese lugar, digamos, estratégico. El punto de partida de lo que les quería contar es la época musulmana, aunque ya les tengo que advertir que los datos que tenemos sobre el Manzanares de época andalusí, o sobre la región o la comarca en época andalusí, son bastante escasos y muy fragmentarios. Solamente contamos con algunas referencias arqueológicas y faltan estudios, eso es evidente, ¿no? No conocemos bien el poblamiento andalusí en la zona de La Mancha o en general de toda la provincia de Ciudad Real, excepción hecha, como digo, de los grandes yacimientos que se están excavando, ¿no? Cuando los musulmanes llegan a la península ibérica y vencen a los visigodos en la batalla del río Guadalete, lo que quieren es llegar a Toledo, lógicamente, y uno de los caminos pasaba precisamente por el centro de la provincia de Ciudad Real. Y en ese vado que les comentaba fundaron un calat. Los calat son fortificaciones, en realidad son campamentos, son los primeros campamentos de la conquista, ¿no? Aunque hay otras interpretaciones, yo defiendo que el término Calatrava tiene que ver con ese calat, con esa campamento-fortificación que surge nada más llegar los musulmanes a estas tierras precisamente para controlar ese vado, ¿no?, en ese camino. La capitalidad de la región anterior no era Calatrava la Vieja, era Oreto, ¿no?, el yacimiento de Oreto, en Granátula de Calatrava, que también se lleva excavando muchísimos años. Luego Zuqueca, que es el nombre musulmán, ¿no?, la Virgen de Zuqueca, etcétera, etcétera, que era, digamos, el núcleo principal en el campo de Calatrava. Llegó a tener un obispado en época visigoda, y debido a las revueltas que hubo de mozárabes y también de algunos grupos bereberes, ¿no?, que habían conquistado la península en esos momentos, revueltas posteriores, pues finalmente el poder cordobés, el poder omeya cordobés, lo que decidió fue arrasar, ¿no?, estas tierras, y fundó una capital que es la que les he dicho anteriormente, ¿no?, la ciudad de Calatrava, que hemos comentado anteriormente. El distrito de esta ciudad de Calatrava no lo conocemos con exactitud para época musulmana, pero sí tenemos deslindes de los primeros tiempos de la Reconquista cristiana, y siempre, prácticamente en todos los casos, lo que hay es una continuidad de esos distritos de época musulmana, que son los que acogen los cristianos. De tal manera que con el deslinde del año 1189, que conocemos, podemos más o menos reconstruir cuál sería el término primitivo de época musulmana de esta ciudad, ¿no?, de la ciudad de Calatrava, que es mayor incluso que el que tuvo en el siglo XIII en adelante, porque iba desde la alineación más septentrional de los montes de Toledo, desde la sierra de Llévenes, de los Llévenes, para entendernos, hasta
hasta Sierra Morena, ¿no? Y por el oeste, desde lo que serían las montañas, ¿no?, que nos separan de Extremadura, de la actual Extremadura, y luego en la zona de La Mancha, aunque ahí esté dibujado esos límites, en realidad no tenemos claro por dónde iban la delimitación. Y esto normalmente se interpreta como una desestructuración de toda esta zona, ¿no? Falta de población, falta de organización territorial, ¿no? Es un poco lo que se suele argumentar para explicar un poco ese vacío de información, ¿no?, esa falta de definición de estos términos. Los caminos medievales los traigo aquí porque, bueno, me han preguntado antes al comienzo, y es cierto, ¿no?, siempre se suele poner en relación el origen de cualquier localidad con la red viaria, con ser un núcleo importante, caminero, bien un nudo de comunicaciones o bien simplemente pues, una zona de paso y de descanso. Lo que pasa es que para época medieval los caminos, digamos que cambian ligeramente con respecto a la época romana, ¿no? En época romana hay caminos que atraviesan la provincia de Ciudad Real de oeste a este, ¿no? Fundamentalmente el camino más importante es el que viene de Mérida y llega hasta Alhambra, en lo que es la actual Alhambra. Es lógico porque los romanos lo que quieren es, digamos, sacar materias primas hacia Levante, y esas son las vías principales, igual que estará por el sur de la provincia la vía Augusta. Y en época medieval, digamos que la tendencia dominante es norte-sur. Son las comunicaciones entre Toledo y la ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba u otras ciudades andaluzas de la Alta Andalucía, como pueda ser Jaén, pero fundamentalmente Córdoba. Y si ven en este mapa de caminos medievales de época musulmana y de primeros tiempos de la conquista, como digo, los que están de colores más fuertes son los caminos principales y el núcleo fundamental es Calatrava, como les comentaba anteriormente. En el caso de Manzanares, que aquí todavía no aparece, porque me adelanto a decir que no existía todavía en este momento, pues el camino que había era el que comunicaba esa ciudad de Calatrava pues con Alhambra, y que lógicamente tendría que pasar por estas tierras, ¿no?, y de ahí hacia Levante o hacia el campo de Montiel. Pero insisto, es un camino secundario, ¿no? Las tropas, las relaciones comerciales más importantes, etcétera, son norte-sur. Es Toledo, la capital de la Marca Media, y Córdoba, que es la capital de todo Al-Ándalus. ¿Cómo pueblan los musulmanes el territorio? Bueno, lo que hacen es elegir sus ciudades. El mundo islámico en general y Al-Ándalus ha sido definido como un país de ciudades. Hay ciudades muy importantes, muy populosas. Córdoba, 200.000 habitantes en el siglo X. Eso es una barbaridad. Toledo, 37.000 se calcula en el siglo X. Es decir, son ciudades muy populosas. León tendría 5.000 habitantes. Roma no llegaría a 30.000 en este siglo X. Por tanto, son ciudades importantes con una gran actividad comercial, económica, artesanal, son centros de poder político, son centros religiosos. Por tanto, alrededor de la ciudad gira todo. Lo que pasa es que en la zona nuestra, en la zona de La Mancha, como tal, digamos, la única ciudad importante como tal era Calatrava. Y Alhambra, ¿no?, que había tenido un pasado romano bastante glorioso, se había visto disminuida, digamos, su importancia, ¿no?, y no creemos que llegara a constituirse como una medina como tal, ¿no?, sino que sería, pues, como veremos ahora, una fortificación cabeza de distrito. Por tanto, la organización, digamos, muy teórica del territorio por parte musulmana, a partir del siglo IX sobre todo, es siempre una ciudad que puede tener unos términos extensísimos, ¿no? Cuanto menos poblado esté el territorio, los términos son más extensos. Y luego, en ese territorio, lo que va a haber son una serie de fortificaciones que en árabe son los husun, en singular hisin. Los hisin es una fortaleza musulmana. El término castillo no es muy apropiado para referirse a estas fortalezas,
que tienen una función defensiva, pero sobre todo fiscal. Son cabezas de recaudación, ¿no? Son centros de recaudación fiscal. Y diseminado por todo ese territorio, miles de alquerías, al menos en Andalucía. Aquí no serían tantas, pero una gran cantidad de alquerías que son aldeas o muchas veces 4 casas. Eso ya es una alquería. El poblamiento islámico es un poblamiento muy disperso que además tiende a buscar los cauces de los ríos principales o los nudos de comunicación también importantes. En esos valles de los ríos, evidentemente el Azuer, hay que tenerlo en cuenta en este sentido, es donde se concentraría el poblamiento, aunque, insisto, no era un poblamiento en el campo de Calatrava intenso. Va a ser más intenso, por ejemplo, en el campo de Montiel, que en el propio campo de Calatrava. Dentro de este panorama, de este esquema que les he planteado, las fortificaciones tienen un papel importante, como pueden suponer, y más en una zona, digamos, que los musulmanes la llamaron marca media, marca es frontera, en la medida en que estábamos relativamente cerca del norte cristiano, pero sobre todo era una zona, digamos, difícil de gobernar para los califas de Córdoba, porque había rebeldes, como digo, que podían ser musulmanes, pero que se rebelaban contra la autoridad cordobesa. Son esos bereberes, esas tribus bereberes que llegaron en los momentos de la conquista, pero luego se vuelven díscolos, o la población mozárabe, que les recuerdo que son los cristianos que vivían por aquí, y sobre todo los toledanos van a protagonizar muchas revueltas. Eso nos lleva, pues, a que el Estado cordobés o los propios habitantes de estas zonas crearon una serie de fortalezas, de fortificaciones, para guardar grano, para defensa o, como les he dicho antes, como husun, es decir, como cabezas de distrito fiscal. Y ahí tenemos, pues, un grupo muy variado. Están las fortificaciones de las ciudades, en este caso de Calatrava, pero lo que más me interesa destacar son los husun, esas cabezas de distrito que son fortificaciones complejas, y algunas torres de alquería. Aquí tienen un mapa de las fortificaciones que he podido documentar en la zona de época omeya, ¿no?, del siglo IX hasta el siglo XI, en el campo de Calatrava, ¿no? En nuestras proximidades solo encontramos la número 8, de la cual les voy a hablar enseguida, que es la torre de Moratalaz. En estas fortalezas, entre estas fortalezas, las más importantes se encuentran en esa red viaria norte-sur, en el camino de Córdoba a Toledo, como puede ser Malagón. Tenemos también ahí otro caso, que es el caso de Benavente, ¿no?, que está cerca de uno de los caminos también a Toledo. Ahí tenemos otra de las fortalezas más importantes, que es Caracuel, en un nudo de caminero. Tenemos Almodóvar, por supuesto, y, bueno, el Salvatierra y la propia ciudad de Calatrava. Aquí tienen otra imagen de esa capitalidad, ¿no?, de esa muralla de la Medina que rodea a toda esa ciudad Calatrava, la Alcazaba, que se encontraba en uno de los extremos, la puerta monumental de Calatrava la Vieja, pues mandada a construir por Muhammad II, y que tiene un sentido, digamos, propagandístico muy claro. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, es el plano de las excavaciones actuales. Algunos de esos husun, de esas cabezas de distrito fiscal, de esas fortalezas de las cuales sabemos poco, pero que solamente excavando o haciendo lectura de paramentos podemos descubrir esas raíces islámicas. Esto es Chillón, ¿no? Esto es la Virgen del Castillo, está muy lejos de aquí, pero lo traigo para que vean un poco la planta de este tipo de fortalezas, bastante regular, con torres cuadrangulares que se van sucediendo tras un tramo rectilíneo de muralla, ¿no? Este sería este tipo de fortalezas. Algunas conservan el topónimo de Hisin Ez, ¿no?, Eznavexor, en Villamanrique, en el campo de Montiel, que esta sí que conserva muy bien una planta, como ven, muy similar a la que les decía. Son fortalezas oficialistas, son construidas por el poder omeya, y por eso tienen unos patrones constructivos bastante similares. En el castillo de Montiel, donde yo excavo, que es básicamente cristiano, pero debajo tenemos la fortaleza islámica,
que mi compañero Jaime García Carpintero pues, ha podido reconstruir virtualmente, ¿no? Esa sería esa fortaleza islámica. Alhambra sería uno de estos Husun, pero no el castillo que vemos, que es cristiano. El castillo o la fortaleza musulmana tendría que estar en lo que es la localidad actual de Alhambra, ¿no? A la espera de poder encontrarla, no sé si se podrá encontrar algún día. O el castillo del Tocón, que también ha desaparecido, y esta es una lámina del siglo XVII, que luego fue un castillo cristiano, pero que sabemos que también tuvo un pasado islámico, que no sabemos cómo era. Seguramente el Tocón no era una de estas fortalezas principales, debía ser una fortaleza secundaria, como también lo era Moratalaz, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Bueno, ya nos acercamos a Manzanares, porque muchos estarán pensando que yo he venido aquí y me hablan de Manzanares, no de otros sitios. Digamos que de lo que es el actual Manzanares, la actual localidad de Manzanares, lo que es la población de Manzanares, no tenemos ninguna noticia cierta de que hubiera aquí una alquería musulmana. Puede ser, porque estamos al lado del río y es un sitio, como digo, de poblamiento habitual, ¿no? Es bastante probable que la famosa argamasilla de Pilas Bonas, ¿no? Que aparece en los primeros documentos cristianos, pues fuera también una alquería islámica. Casi con toda seguridad lo era. Pero, desde luego, digamos que los núcleos más importantes en esta zona, que como ven están en ese camino secundario, pero al fin y al cabo camino entre Calatrava la Vieja hacia Alhambra y luego de allí pues hacia el sureste, pues sería la propia ciudad de Calatrava la Vieja, la fortaleza de Alhambra, que entiendo que sería un Hisin, luego el Tocón, que sería de la Membrilla, ¿no? Que sería una fortaleza, digamos, menor, no sabemos de qué categoría, seguramente no sería un Hisin, como digo, y luego la Moratalaz. Por lo que conocemos de los primeros documentos de la Reconquista, estamos hablando que nos encontramos ya en esos momentos, en el siglo XII, en una confluencia de términos, ¿no? De esos términos castrales, pues estaríamos en los límites más orientales del campo de Calatrava, que no sabemos muy bien cómo llegaban, hasta dónde llegaban, ¿no? Pero seguramente eran hasta aquí, ¿no? Hasta esta zona donde nos encontramos, que van a ser lo que van a recuperar luego los cristianos como mojonera. Bueno, de la torre de Moratalaz, evidentemente yo creo que todos la conocen, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Es una torre impresionante, es una torre muy interesante, que se encuentra pues a escasos metros del río Azuer. Ahí tienen una foto, no sé de qué año es, del 2009, donde el río Azuer, como ven, parece que se ha desbordado. Y bueno, y el río tiene su importancia, pero también, lógicamente, los acuíferos que se encuentran en esta zona. Este pozo que se encuentra dentro, en el interior de la torre, ¿no? hacia adentro, está actualmente tapado, ¿no? Bueno, y es lógico, ¿no? Para que no haya ningún tipo de accidente. Pero el recurso al agua, además que tiene tanto significado económico y simbólico para todos los pueblos, pero también para los musulmanes, evidentemente está detrás de la razón de ser de esta fortaleza. Una fortaleza de la que conservamos un paño principal, los arranques de dos de los muros, pero la lectura que podemos hacer de los paramentos, podemos ver pues, que hay las huellas de una bóveda, que tenemos también las huellas de una escalera de subida a la parte más alta. Tenemos, aquí es que no me quiero entretener mucho, pero tenemos una construcción primitiva y luego un forro que seguramente sea cristiano, es decir, que se puede estudiar las distintas fases sin llegar a excavar de lo que sería esa fortaleza, ¿no? Aquí tienen lo que sería una reconstrucción, ¿no? de lo que sea el mapa, digamos, topográfico con las curvas de nivel. Está como ven, en una pequeña elevación, ¿no? Que a pesar de la llanura manchega, pues evidentemente le dota de una cierta situación de ventaja, aunque solo sea desde el punto de vista visual. Algunas imágenes más de dron de este lugar, los alzados que hemos hecho, que luego nos permiten hacer esas lecturas de paramentos que les comentaba antes para identificar fábricas,
Aquí lo podía haber retintado, pero en esta parte de aquí, no sé si ven el cursor, bueno, no lo ven bien, hay un paramento a espiga. Esos paramentos a espiga suelen ser de época omeya, del siglo IX, siglo IX-X, por lo tanto, bueno. Algunas fotos del exterior y del interior de la torre. Un plano de lo que sería la torre, que entiendo que tendría que ser cuadrangular, ¿no? Una torre prismática, de planta cuadrangular, y luego lo que se aprecia en la foto aérea es un posible muro que seguramente circundaba, ¿no?, a esta torre. Normalmente las torres nunca están solas, ¿no? Suelen tener siempre alguna otra defensa, ¿vale? Sin excavación, lógicamente, pues no lo podremos saber. Los materiales recogidos en superficie de cuando mi tesis doctoral pues nos hablan de todo el pasado histórico, de todo el periodo, ¿no?, de ocupación de Moratalaz, desde época islámica, desde época emiral, desde el siglo IX, siglo X, y luego toda la etapa bajo medieval cristiana, ¿no?, donde hay pues vajilla de mesa, donde tenemos, digamos, piezas contenedoras, ¿de acuerdo? Hay piezas relacionadas con, digamos, con decoración en verde y manganeso, típicamente omeyas, etcétera, etcétera. Bueno, esta imagen que bueno, no he encontrado ninguna mejor, me van a perdonar, es, bueno, para que se hagan una idea un poco de, esto parece un vergel, ¿no? No creo que Manzanares fuera así en el siglo X, pero bueno, tenemos un río, tenemos una torre de alquería, que es como creo que hay que interpretar a la torre de Moratalaz, y luego pues huertas, espacios de cultivo y algunas casas, ¿no?, diseminadas alrededor en esta alquería, ¿no?, que sería Moratalaz en estos momentos, ¿no?, en el pasado islámico. Aquí tienen una síntesis de lo que entendemos que sería la evolución histórica de Moratalaz, ¿no?, desde esa fundación islámica, y luego pues una presencia cristiana, que es indiscutible que existió esa presencia cristiana, porque Moratalaz se cita en los primeros documentos del siglo XIII, ¿no? Se cita en la partición de términos con las órdenes militares, incluso pues, se habla de una iglesia, de San León, ¿no?, que se encontraba cerca de por aquí. Cuando se despuebla Moratalaz, no lo sabemos con exactitud, pero seguramente tiene que ver con la crisis del siglo XIV, que más allá de la peste o de los estragos que pudo traer, las hambrunas, etcétera, lo que hay en el siglo XIV también es un fuerte interés, ¿no?, de los señores, en este caso la Orden de Calatrava, por concentrar la población en determinados lugares y por adhesar espacios, ¿no?, por crear grandes dehesas para pastos, como veremos enseguida. La documentación bajo medieval cita la torre, en las visitas de la Orden de Calatrava de 1423 se describe la torre, pero sobre todo lo que se dice es que está muy mal, que hay que arreglar, ¿no?, las almenas, o sea que está en un estado bastante ruinoso. Y en las visitas de finales del siglo XV pues no se describe. Yo entiendo que ya tendría que estar totalmente arruinada, ¿no?, esta fortaleza. Avanzando en el tiempo y llegando al periodo cristiano, ¿no?, la conquista cristiana de esta tierra es muy interesante porque, como ven ahí, en esa transparencia que se lo estoy marcando, nos encontrábamos en plena frontera y además en una zona de embaginación, en una zona de avance significativo con respecto a otros lugares de la península. Es decir, que es que en la parte oriental, en la zona catalana y demás, los cristianos están en la desembocadura del Ebro, ¿no? Y aquí, en La Mancha, los cristianos estaban en esta zona, ¿no?, la zona del campo de Calatrava, ¿no?, llamando a las puertas de Sierra Morena. Por tanto, este territorio, situado entre los Montes de Toledo y Sierra Morena, va a ser el lugar donde mejor se va a poder percibir ese concepto de frontera medieval, con altibajos, ¿no?, con luchas, con racias, con quema de aldeas, ¿no?, con quema de cultivos, y por tanto eso favorece muy poco la repoblación, ¿no?
De ahí que el siglo XII provoque pues, el abandono de muchos lugares, y no hay que descartar que algunas de estas alquerías pues, quedaran totalmente abandonadas en este siglo XII. La primera presencia cristiana en esta zona no es después de la toma de Toledo en el año 1085, sino que se produce a partir de Alfonso VII el Emperador, 1147, que es cuando se toma Calatrava la Vieja, y a partir de ahí todo su vasto territorio, ¿no? Ese distrito heredado de época islámica, el distrito de la gran ciudad, ¿de acuerdo? Que aquí sí ya conocemos más o menos su delimitación por un documento del año 1189, ¿de acuerdo? Bien, digamos que lo que hacen los cristianos es ocupar los viejos lugares musulmanes. En un primer momento no crean nuevas pueblas, en un primer momento ocupan los viejos castillos, las viejas alquerías, etcétera, etcétera. Eso va a ser... Y además con un sentido fundamentalmente estratégico, ¿no? Las fortalezas más importantes, vuelvo a repetir, en ese camino norte-sur de Córdoba a Toledo por los diferentes pasos, ¿no? Por la zona fundamentalmente de Almadén, ¿no? Que era, o Chillón, ¿no? Que eran los caminos principales. Todavía no estaba abierto, por supuesto, Despeñaperros, y los pasos más orientales, ¿no? Del puerto del Muradal eran bastante más difíciles. Se usan, es cierto, a principios del siglo XIII, pero eran más difíciles. Lo que hay que tener en cuenta, por tanto, es que es muy posible que toda la zona del Campo de Montiel, que la zona de Alhambra, que no sabemos si la propia fortaleza de Moratalaz, a lo mejor Moratalá no tanto, pero eso todavía quedaría población musulmana y todavía quedaría, digamos, bajo la jurisdicción, al menos teórica, en este caso de los reyes taifas, ¿no? Puesto que los cristianos bastante tenían con mantener algunas fortalezas, como va a ser la propia Calatrava la Vieja. Lugar de frontera, lugar peligroso, porque enseguida vamos a hablar de los almohades, y por eso la necesidad, en un ambiente, digamos, cruzadista, de crear pues, una institución nueva, que era las órdenes militares, y en este caso la Orden de Calatrava, que se funda en el año 1157. Las órdenes militares, básicamente, les resumo, que son unas instituciones muy típicas de la plena Edad Media, que son unas instituciones muy curiosas, que hoy en día nos llaman mucho la atención, porque son realmente contradictorias, ¿no? Como somos los seres humanos. Son instituciones religiosas, ¿no? Porque son monjes, están sujetos a la obediencia, a la pobreza, a la castidad, que son los votos clásicos del monacato, están sujetos a la tutela directa de los papas, nada más y nada menos, pero le van a sumar un cuarto voto, estos monjes, que va a ser el de la guerra contra el infiel, ¿no? El ejercicio de la guerra justa. Hoy en día se está hablando del ejercicio de la guerra justa, ¿no? Con el desastre de Palestina, Israel, etcétera. Bueno, pues en esta época también se hablaba de eso. Se defendía una guerra justa que era la de la defensa de la cristiandad. Y la defensa de la cristiandad era, lógicamente, en la península ibérica, se hacía frente a los musulmanes que estaban aquí al lado, ¿no? Por eso surge la Orden de Calatrava, o surgen otras como la Orden de Santiago, etcétera, etcétera, con esta misión que los autores contemporáneos, ¿vale?, incluso autores extrapeninsulares, son conscientes, ¿no?, de que estamos en tierra de frontera y de que aquí, en España, en Hispania, que era como se decía, pues era un lugar de asiento de estas órdenes militares para luchar contra herejes, contra cismáticos, etcétera, infieles musulmanes. Bueno, la Orden de Calatrava lo que hace es situarse en algunas fortalezas, ocupar y crea las primeras castillos encomiendas, como estoy redondeando, que son las mismas fortalezas principales de época musulmana, Benavente, Caracuel, que les comentaba anteriormente, Malagón, Guadalerzas, por ejemplo, la propia ciudad de Calatrava, que es donde se sitúa el convento principal, y ahora les hablaré de Salvatierra. La Orden de Calatrava se coloca en lo que es
la antigua alcazaba, la antigua fortaleza de la ciudad, y ahí pues hace algunas modificaciones, fundamentalmente la iglesia, ¿no? Crea un espacio conventual y crea una iglesia. Una imagen del castillo de Benavente, muy cerca de Ciudad Real, del imponente castillo de Caracuel, por ejemplo. Y en este orden de cosas, sin llegar a asentarse, sin llegar a poder repoblar de manera clara y efectiva el territorio, pues irrumpe un nuevo poder del norte de África, que son los almohades, el imperio almohade, que se extiende por la península ibérica, por el sur de la península ibérica, y que llega a enfrentarse con Alfonso VIII en la batalla de Alarcos de 1195 y lo derrota, ¿no? Es una grave derrota para los castellanos. Tenemos, por tanto, un paréntesis musulmán en este recorrido que les estoy haciendo, que va del año 1195 al año 1212, con algún epílogo, como veremos ahora, en el cual, pues otra vez, toda la zona que nos encontramos, toda la zona del Valle del Guadiana, en sentido amplio, vuelve a manos musulmanas, en este caso, almohades. Y aquí les traigo a colación un pasaje, pues bastante conocido, de una fortaleza emblemática, que es Salvatierra. Esto es el puerto de Calatrava, al sur de Calzada, un puerto, como ven, muy bien defendido, con diversas fortificaciones de distintas épocas, y donde había, en esta época, en estos momentos, una de las más importantes era el castillo de Salvatierra. Y lo traigo, esta es la torre del homenaje del castillo de Salvatierra, esta es la planimetría que hicimos, con las distintas fases, y lo traigo a colación porque el historiador Rades, en el siglo XVI, en una crónica que escribió sobre las órdenes militares, pues se refiere a un pasaje legendario, pero que los historiadores no ponen en duda, que es la conquista Calatrava de Salvatierra en el año 1198. Dice así: entraron los cristianos, se refiere a la orden de Calatrava, por las partes de Manzanares, en el campo de Calatrava, que le tenían los moros, y habiendo corrido la tierra hasta llegar cerca del castillo de Salvatierra, y cautivando muchos moros en el campo, uno de ellos dijo al comendador que si le prometía libertad, le daría orden como fácilmente ganarse aquel fuerte castillo de Salvatierra. El comendador mayor le prometió libertad y con esto el moro le dio aviso de cómo en el castillo había pocos moros y tenían falta de mantenimientos y municiones, porque como estaba tan dentro del campo de Calatrava, no se temía de que los cristianos fuesen sobre él, dejando atrás tantos y tan buenos castillos en poder de moros. Bueno, esto ha sido utilizado muchas veces como un argumento para decir que Manzanares ya existía, puesto que Rades lo cita, pero les recuerdo que estamos hacia el año 1572, que es cuando escribe Rades esta obra, y evidentemente Manzanares en este momento ya era una villa importante, ¿no? Entonces, en realidad lo que dice que entran por las partes de Manzanares, ¿no? Por la zona de Manzanares. Francisco Ruiz piensa que se llegó los calatravos llegan a ocupar el Tocón durante algún tiempo, pero lo más importante es este hecho de armas. Un asalto por sorpresa a la fortaleza de Salvatierra, ¿vale? Bueno, del castillo de Salvatierra no me resisto a ponerles alguna imagen. Salvatierra, castillo de salvación, en estos momentos, entre 1198 y 1211, que lo vuelven a ocupar los almohades, el castillo de Salvatierra, yo siempre me gusta decir, es como si fuera Fort Apache, es decir, está rodeado de tierra musulmana y es un reducto cristiano, en este caso de la Orden de Calatrava, y fijan aquí su sede principal, ¿no? Por ser este lugar tan emblemático y tan puntero en estos momentos. La documentación pontificia, incluso los califas almohades se refieren a Salvatierra siempre con una serie de términos grandilocuentes, ¿no? Era la llave de la cristiandad, era como un águila que se lanzaba por todas partes cuando atacaban las tierras andaluzas. Bueno, estos son un poco los términos. Ahí tienen a Salvatierra, en ese paso que les comentaba anteriormente, y lo importante de Salvatierra en estos momentos es la labor ofensiva que hace, es decir, desde ese castillo salen las cabalgadas cristianas a saquear y a rehacer los campos del sur. Esta es una reconstrucción virtual que hicimos del castillo a partir
de la documentación arqueológica, ¿no?, que podemos ver. Como ven, es una fortaleza realmente impresionante, ¿no?, y no se ha hecho nunca ninguna intervención arqueológica sobre la misma, como tantas otras. Vuelvo a insistir, norte-sur. Salvatierra se encuentra en una de las rutas hacia el sur, en este caso, la ruta que les lleva hacia el reino de Jaén, ¿no? Siguen siendo los principales caminos, siguen siendo los caminos que se citan insistentemente, ¿no? Y por eso Manzanares por ahora está un poquito aislado de esas rutas camineras, por lo menos las medievales. Otro de los hitos en la historiografía medieval son las Navas de Tolosa, ¿no? La batalla de las Navas de Tolosa, que se produce al sur al sur, en realidad, sí, al sur de Sierra Morena, ¿no?, en lo que sería Santa Elena. Es una batalla decisiva a medias. Fue una victoria cristiana de los cruzados cristianos contra los almohades, y a partir de entonces se va a abrir Andalucía para Castilla, ¿no? Y lo más importante para nosotros es que a partir de ese momento lo que vamos a tener es una posibilidad de poder repoblar estas tierras con mayores garantías, ¿no? Conocemos muy bien las conquistas que se hacen en los prolegómenos de las Navas de Tolosa, en lo que serían los castillos de la parte central del campo de Calatrava, otra vez pasan por la parte central. Conocemos muy bien las posiciones que toman los cristianos en la zona previa, ¿no?, a lo que es el puerto de Muradal. Incluso tenemos testimonios de testamentos de los caballeros que se encuentran a los pies de ese puerto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la victoria cristiana, que va a ser aplastante y va a ser determinante. Pero no va a ser la única. Al año siguiente de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII, momentos antes de morir, toma el castillo de Dueñas, que todavía estaba en manos musulmanas, toma el castillo de Snavexor, que les he puesto antes, toma el castillo de Alcaraz, toma el castillo de Riópar, ¿no? Va ganando posiciones que todavía quedaban en manos islámicas. Enseguida se debió tomar el castillo de Alhambra, hacia el año 1214, ¿de acuerdo? Y se tuvo que iniciar próximamente, también a estas fechas, lo que es la construcción del castillo actual. Pero mientras tanto seguían quedando posiciones musulmanas dentro del campo de Calatrava, dentro de lo que es la actual provincia de Ciudad Real. No eran un gran peligro porque se habían firmado treguas, pero hubo posiciones como Salvatierra, como el castillo de Montiel, como Chillón, que durante un tiempo seguían en manos musulmanas. El cambio se produce con Fernando III, ¿no?, cuando llega a la mayoría de edad, rompe las treguas y ya se lanza a conquistar, pues no solamente Andalucía, sino también el campo de Montiel, con la conquista definitiva del castillo de Montiel en 1227. O sea que ya nos estamos aproximando, digamos, a fechas de esa fundación de Ciudad Real. Perdón, de Manzanares. Tras los avances en Andalucía, los poderes cristianos lo que hicieron fue repoblar de una manera ahora más clara y más rotunda y más eficaz, pues toda esta zona, que hasta el momento había sido objeto, como hemos visto, de disputa y de guerras continuas y de un problema grave, ¿no?, de poblamiento y de asentamiento, ¿no? En este sentido, lo que va a ocurrir en los años siguientes, les recuerdo, en 1227, Montiel, el castillo de Montiel, que es el último, ¿no?, que se conquista, por así decirlo, a los musulmanes, y Salvatierra. Pues inmediatamente después, unos años después, 1232, empiezan los acuerdos entre las órdenes militares, que eran los señores de estas tierras, porque habían recibido donación previa de los reyes. 1232, el acuerdo entre Calatrava y San Juan de Jerusalén. En 1239, el famoso acuerdo de Deslinde entre la Orden de Santiago y la Orden de Calatrava, que son los que más nos interesan. Y estos acuerdos de Deslinde, que tienen otras cláusulas que ahora no voy a entrar, pues evidentemente afectan a lo que es actualmente el término de Manzanares, ¿no?, porque es lo que se está dirimiendo, ¿no?, qué queda para uno, qué queda para otro. En estos acuerdos, en este momento hay un recorte, digamos, del territorio del campo de Calatrava, pero bueno, eso
Eso ahora no voy a entrar y se queda el mapa configurado tal como les he dicho anteriormente. ¿Cómo organizan los cristianos el poblamiento? Los castillos siguen teniendo importancia, incluso casi más que antes, porque no hay ciudades, ¿no? En la zona repoblada por las órdenes militares, si antes contábamos con una, ahora con ninguna. Ahora lo que hay son fortalezas, cabezas de distrito, y luego, pues, lo que sería la villa, ¿no? La villa como núcleo de población, pero con un carácter eminentemente rural, y la parroquia como cabeza, digamos, desde el punto de vista eclesiástica, y las diferentes aldeas, en origen, antiguas alquerías islámicas, pero enseguida también fundaciones nuevas. Hay un tema que a nuestros alumnos les cuesta entender, porque no es difícil, que es los diferentes planos de jurisdicción que hay en la Edad Media. Pero no es tan difícil si lo comparamos con la actualidad, ¿no? Hoy tenemos un ayuntamiento, ¿no?, que tiene unas competencias y que pagamos unos tributos, pero también tenemos una diputación, pero también tenemos una comunidad autónoma, pero también tenemos un Estado, ¿no? Si estuviéramos en el antiguo régimen tendríamos a la Iglesia que pagar diezmos, pero ya no lo estamos. Pues en la Edad Media había algo parecido. Tenemos el plano de la aldea o villa, si la villa tiene una categoría más importante, que es la que se dedica a la administración concejil. Tenemos la parroquia, que es la administración eclesiástica, ¿no? Toda familia pertenece a una parroquia, toda la familia está encuadrada en una villa. Pero luego está la jurisdicción señorial, el señor. En la Edad Media circulaba una máxima: ningún hombre sin señor. Todos los territorios tenían un señorío. El señor puede ser el propio rey, como pasaba en Ciudad Real, el señor puede ser un noble, el que sea, o puede ser una institución religiosa, como pasa con la Orden de Calatrava, que era una institución de carácter religiosa. Pues bien, ese señor, que tiene una serie de derechos, que cobra unos impuestos, que administra justicia, el principal era el maestre de la Orden de Calatrava, que tenía su asiento en Calatrava la Vieja y luego en Calatrava la Nueva. Y luego tenía una serie de delegados, por así decirlo, que son los comendadores. El comendador, por tanto, es un caballero de la orden militar, que es un delegado de la autoridad del maestre, que tiene funciones políticas, judiciales y, sobre todo, se encarga de recaudar rentas, de recaudar tributos. Y ese comendador tiene una circunscripción que es lo que llamamos encomienda. ¿De acuerdo? Por tanto, no siempre coinciden los términos del concejo, del ayuntamiento, para entendernos, con los términos de la encomienda, aunque hay veces que sí, que se corresponde. ¿De acuerdo? Son planos distintos, autoridad municipal y autoridad señorial. Pues bien, la Orden de Calatrava, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, y no antes, tiene un interés especial en repoblar la zona de la Mancha, lo que es la Mancha, Daimiel, Villarrubia de los Ojos, ¿no?, Manzanares, donde nos encontramos, tiene un interés especial. Hasta ahora había quedado al margen, como hemos visto, de los principales sucesos políticos y también de las primeras repoblaciones, ¿no? Los primeros datos de repoblación que tenemos están en ese eje norte-sur. Ahora le interesa repoblar estas zonas. Y en este interés por repoblar está, lógicamente, poner en cultivo tierras, atraer pobladores, porque atraer pobladores es cobrar rentas, pero también marcar muy bien dónde llegaba mi autoridad y, por consiguiente, ¿no?, que esos límites, esos acuerdos de límites que se habían fijado con los vecinos, con la Orden de Santiago y con la Orden de San Juan, pues se respetaran, porque era muy habitual que no ocurriera esto, ¿no? Bueno, por eso hay una iniciativa, en este caso de la Orden de Calatrava, por incentivar la repoblación de todo este sector que hasta el momento había quedado un poco al margen y que les he puesto ahí. Por tanto, primera idea, el origen de Manzanares tiene mucho que ver con la necesidad de asegurar los derechos de la Orden de Calatrava en un sector que estaba en entredicho, que se habían llegado a un acuerdo con las instituciones vecinas, pero que había que fijar población y había que mantener, digamos, o crear, digamos, una autoridad política donde no la había hasta el momento. Máxime teniendo en cuenta que había un lugar muy cercano, que es Membrilla, el castillo del Tocón, que venía
que venía de antiguo. Por eso están tan cerca, Manzanares de Membrilla, como también va a pasar en otras zonas. Villacañas, Orden de San Juan, Villa de Don Fadrique, que la crea la Orden de Santiago, justo enfrente, ¿no?, de Villacañas, por ejemplo. Y luego, el segundo motivo que podríamos enunciar, los cambios económicos, ¿no? La economía de época andalusí es una economía, pues, con una agricultura más intensiva, más ligada al mercado, las huertas, no sé qué. La economía de los reinos cristianos es una economía extensiva, se usa más el cereal y, sobre todo, la ganadería. Y, fundamentalmente, la ganadería a partir de la creación de la mesta, a partir de Alfonso X, es decir, último tercio del siglo XIII, se fomenta la ganadería especulativa del ganado trashumante que viene del norte y que va circulando por las grandes cañadas de la mesta buscando, pues, los pastos del mediodía, que los pastos del mediodía no son otros que fundamentalmente los del Valle de Alcudia y aledaños. Y esas rutas, en esta zona pasaban dos rutas ancestrales que se fomentan en este momento, a partir del último tercio del siglo XIII, que van a ser la cañada soriana oriental y la cañada conquense, y que confluyen precisamente aquí. Segundo motivo a tener en cuenta para repoblar Manzanares y para fijar un castillo y además un comendador con muchísima autoridad, como va a ser el de Manzanares. Porque es que además se le va a dotar a ese comendador de una serie de privilegios y de funciones, como va a ser la del cobro de portazgo, ¿no?, por estas rutas, ¿no?, trashumantes. Bien, no sabemos exactamente cuándo se funda la encomienda de Manzanares, pero tuvo que ser cerca del año de 1285, ¿no?, que es cuando comienza a gobernar el maestre Ruy Pérez Ponce. Conocemos el primer comendador, Fray Blasco Núñez, y tiene que ser por estas fechas, primero porque es la primera cita que tenemos de un comendador, ¿no?, y luego también porque coincide con una reforma administrativa de la Orden de Calatrava, una reforma de la estructura, que es cuando se crean más encomiendas, se les da más poder a los comendadores, etcétera, etcétera. Un comendador que necesita una residencia, y esa residencia es el castillo. Por tanto, entendemos que el castillo de Manzanares también es de estas fechas. Un castillo que es peculiar. Ya no estamos hablando de los castillos que están en lo alto de un cerro, que son prácticamente inaccesibles, sino que es un castillo, digamos, más señorial. Es un castillo que está en llano, que está al lado de una puebla o en el interior de una puebla, donde el papel militar lo tiene, claro, pero está disminuido, tiene otras funciones que son más importantes. Albergar almacenes para las rentas que se cobran en especie, servir para administrar justicia, ser sede del comendador y, sobre todo, tiene un papel simbólico importantísimo, ¿no? Estás haciendo valer quién es el señor y quién es la autoridad en estas zonas. Cuando muchas veces pensamos en los castillos con un sentido romántico, está muy bien, pero nuestros antepasados del siglo XIII seguro que tenían otra idea, ¿no? Miraban al castillo con cierto temor. Y además, porque tenían incluso obligaciones, debían mantener limpios el foso del castillo, debían mantener bien reparado lo que sería la cerca, la última cerca, ¿no?, el antemuro del castillo. Castillos de esta época, castillos Casa de la Encomienda, no solamente es Manzanares. Aquí les pongo algún ejemplo cercano. El castillo de Mortara, en Piedrabuena. El castillo de Daimiel, que no aparece, que no queda nada, pero que hemos podido reconstruir virtualmente. El castillo de Herrera, en una finca cerca de Ciudad Real. Todo esto lo hacemos porque tenemos una documentación excepcional que se llama los libros de visita, donde se describen las fortalezas con un detalle realmente impresionante. El castillo de Villarrubia de los Ojos, castillo encomienda de Villarrubia. Aquí tienen un croquis de su planta y restos de lo que sería, posibles restos de lo que sería ese castillo. Y el castillo de Manzanares, lógicamente, que forma parte también de este grupo de fortalezas Casa de la Encomienda que están naciendo a finales
o mejor dicho, la segunda mitad del siglo XIII, ¿no? Aunque creo que el de Manzanares es del último tercio del siglo XIII, como les decía. El castillo de Manzanares, que es uno de los mejores documentados de todo el campo de Calatrava. Tenemos una cantidad de documentación sobre él impresionante, con unas descripciones de mucho detalle de todas las transformaciones, todas las obras, etcétera, etcétera, lo cual pues, me lleva a hacer una crítica, y sé que no es el sitio más adecuado, pero me parece que la restauración que se hizo pues, no es la más afortunada. Aquí tienen una planimetría general de ese castillo, hecha para mi tesis, ¿no? Donde pueden ver la estructura que tenía, con el concepto de defensa compartimentada, ¿no? Con un foso, lógicamente estamos en llano. Si es húmedo o no, no lo sabemos, pero daba igual. La mayor parte de los fosos no son húmedos, prácticamente ninguno. Calatrava la Vieja tenía foso húmedo, pero los castillos tenían foso porque te permite separar los lienzos del enemigo y imposibilita que el enemigo pueda hacer lo que son las labores de zapa y mina, ¿no? Es decir, cavar para derrumbar los muros, pues es una de las maneras más eficaces, ¿no? Sabemos que tenía 2 puentes levadizos, hay una puerta nueva y la puerta principal, que es la puerta de hierro. Bueno, no me voy a entretener en la descripción, porque además uno de mis primeros alumnos, Juan de Ávila Gijón, creo que estuvo aquí hace unos años, hablándoles del castillo y demás. Pero simplemente dense cuenta un poco de las torres. Las torres que tenemos descritas son cubos, son garitas, es decir, son torres redondas, ¿no? Nada que ver con lo que podemos ver hoy en día. Tenía una liza, la torre del homenaje, que es la torre evidentemente principal, y luego una serie de espacios en el interior, ¿no? Donde tenemos caballerizas, se nos habla de lugares dedicados había lagares, tenemos una zona noble, que es esa zona que les marco ahora, que era donde estaban los aposentos principales del comendador, que se está reformando de manera intensa a finales del siglo XV, de tal manera que yo entiendo que esto se asemejaba mucho a un palacio en el siglo XVI, ¿no? el castillo Casa de la Encomienda, y luego tenía otra zona, digamos, más de establos, gallineros, más caballerizas, un pozo que abastecía al castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, daría para una conferencia entera hablar del propio castillo, de sus estructuras, de sus dependencias y de su función. Aquí tienen un poco las fases de este castillo. No solamente es uno de los castillos mejor documentados que tenemos en la provincia, sino además también de los más longevos, porque durante la Edad Moderna, durante el siglo XVI, XVII y XVIII, estuvo en uso perfectamente y estaba, en líneas generales, bien abastecido, con esas reformas que digo que se hicieron a finales del siglo XV, ¿no? Y finalmente en el siglo XIX pues pasó a manos privadas con los procesos de desamortización. Tanto detalle tenemos de cómo era el castillo que sabemos incluso el armamento que custodiaba en un momento crítico, es cierto, que es los preparativos de la Guerra de Granada, cuando los reyes católicos mandan hacer un recuento del armamento que había en las fortalezas. Y en este caso, si se fijan, hablan sobre todo de armas de fuego, ¿no? Que eran las más importantes de este momento, aunque también hablan de ballestas, de lanzas, de garrochas, de dardos, bueno, de otro tipo de armas que estaban en la torre del homenaje, sabemos que estaban allí. Bien, castillo, Casa de la Encomienda, con esa función que les comentaba anteriormente, pero junto con el castillo, no sabemos si antes o después o a la par, lo que se hace es fomentar la repoblación del lugar, es decir, traer gentes de otros sitios y crear un concejo con una serie de atributos, concejo, un ayuntamiento, con una cierta autonomía. Y además, bajo una concepción que les comentaba al principio de mi presentación, que es el concepto de villa nueva. Las villas nuevas son villas fundadas ex novo, son villas que normalmente se hacen en un lugar que está despoblado o si tiene algo es un caserío insignificante, ¿vale?
Siempre hay una autoridad señorial quien manda crear esa villa nueva, sea el rey o en este caso el maestre de Calatrava. Y además, contra los tópicos que muchas veces circulan por ahí, las villas nuevas hay una planificación previa. Y en el urbanismo de Manzanares se ve claramente, ¿no? El entramado ortogonal, ¿no?, de las calles, rectilíneo de las calles. Eso es medieval, eso no es ni anterior ni posterior. Se les concede un fuero, una serie de privilegios, ¿no?, una serie de derechos y también deberes que tienen los habitantes. Se marca siempre que se amurallen las villas, estas villas nuevas. Ciudad Real fue una villa nueva, con su muralla. Manzanares fue una villa nueva, también con su muralla. Y además, los señores que fomentan la creación de villas nuevas, pues quieren fomentar, digamos, la riqueza y digamos, la percepción de rentas de muy diverso tipo. Y para finales del siglo XIII lo que interesaba sobre todo era fomentar actividades artesanales y comerciales, ¿no? Y aquí podemos, en la actividad comercial, podemos incluir incluso el paso del ganado, ¿no? Porque en el fondo es gente que transita por aquí y de la cual se puede percibir derechos. Ahí tienen un mapa de Castilla-La Mancha con las villas nuevas que se fundan en esta época, ¿no?, entre la segunda mitad del XIII y mediados del XV. En el campo de Calatrava tenemos ejemplos de villas nuevas. Claro, Ciudad Real, hombre, es realengo, no es de la Orden de Calatrava, pero bueno, como es el ejemplo más conocido, también lo cito. Almodóvar, que Almodóvar es antiquísimo, pero hay una refundación en este momento, ¿eh? Almagro, quizás la más potente de todas. Se cambia el maestre a finales del XIII, principios del XIV, cambia su sede. Ya no le gusta vivir en Calatrava la Nueva y se crea unos palacios maestrales en Almagro, ¿eh? El caso de Manzanares, que comentaba anteriormente, ¿no? Y Daimiel, también hay que entenderla en este contexto. Aquí tienen, por ejemplo, el plano de Almagro, ¿no?, con los palacios maestrales, la importancia que tienen las vías de comunicación, en este caso el camino de Villarreal hacia Granada, con ese lugar central que es la Plaza Mayor y la calle adyacente, que era la calle del Mercado, y donde se celebraban. Claro, Almagro es que tenía ferias y tenía una actividad mercantil mucho más potente, ¿no? La muralla que ha desaparecido lamentablemente, ¿no?, los palacios maestrales, y esto es un croquis del castillo que también tuvo Almagro, porque también tuvo su castillo. Lo poco que queda de la Puerta de Valenzuela. La muralla que también tuvo Daimiel, ¿no?, con sus entradas principales y de la cual prácticamente no queda nada. Bueno, no queda nada, no, prácticamente no. Almodóvar, también amurallada y con ese camino tradicional, que esto viene de época islámica, que venía de la zona del centro, Calatrava, ahora desviado hacia Ciudad Real, y hacia Córdoba. Y el caso de Manzanares, con ese trazado, como ven ahí, tan perfecto, ¿de acuerdo?, en la cual, pues bueno, entraban las principales rutas, sobre todo esa cañada real que les comentaba anteriormente, ¿de acuerdo?, aunque enseguida pues va a empezar a cobrar importancia el camino de Toledo hacia el sur, hacia el sureste, aunque habría que esperar luego, ya mucho más tarde, en época moderna, para que esa importancia caminera de Manzanares se confirmara de manera rotunda. Por ahora lo más importante es la cañada, la vía pecuaria que les comentaba anteriormente. Y en el caso de Manzanares es que, curiosamente, y al contrario que otras villas nuevas, tenemos bien documentado lo que sería la creación de esta muralla urbana. Esta muralla urbana que mandó hacer el maestre Fray Juan Núñez de Prado en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, que se lo mandó hacer al concejo, es decir, que aquí, evidentemente, sus antepasados no estarían muy contentos, ¿no?, de este mandato, en principio, ¿no?, aunque se supone que era para protegerles. Las murallas tienen muchas funciones. La principal es la fiscal, ¿no?, es cobrar tributos para cuando quieres vender cosas, cuando quieres pasar, etc. Dice que se manda a construir esta muralla para el servicio de Dios de la nuestra orden, se sigue ende
pro e honra al dicho lugar de Manzanares e comúnmente a los nuestros lugares de dicho campo. Y se dice cómo tenía que ser la muralla, ¿no? E habedes de facer la dicha cerca en esta manera. El primer año, que será la era de 1391 años, es decir, el año 1353, el año de la era cristiana, que fagades el comienzo en derredor del lugar, que sea fecho de cal e de piedra de una tapia en alto, es decir, tenía un zócalo de piedra, la muralla. En los otros 4 años primeros siguientes, que fagades alrededor de dicho lugar el adarve de 4 tapias de alto, de buena tapia, ¿no? Digamos, serían de tapia terrera, acerada, gruesa, de tierra, y otra tapia angosta encima, que sea antepecho, encima sus almenas. Y que los dichos 4 años que fagades cada año una tapia en derredor de dicho lugar, el prostimero año que fagades el dicho antepecho almenas. Bueno, pues una muralla con un zócalo de piedra, con el alzado hecho de tapia, con sus adarves, con sus almenas, etcétera, etcétera. Muralla que yo sí creo que se llegó a terminar de construir, que ayer lo discutía con Pipo, porque tenemos la huella urbana y eso es indiscutible, ¿no? Si no, no creo que se hubiera quedado esa huella urbana. Lo que sí es cierto es que tuvo una vida efímera, tuvo una vida totalmente efímera. De hecho, en las visitas de finales del siglo XV no se cita ya a la muralla, ¿entienden? Es decir, estamos hablando de mediados del siglo XIV y finales del siglo XV pues ya no existía, entre otras cosas porque eran los propios vecinos los que tenían que encargarse del mantenimiento. Y entonces, pues evidentemente esto no siempre era agradable, y pasaría como cualquier otra muralla. Las piedras y los materiales se utilizarían para las obras del lugar. Y bueno, ya termino, ¿no? Y algunas ideas a modo de conclusión. Lo que he planteado es el origen del Manzanares actual, ¿no? En el último tercio del siglo XIII. Si hubo, donde estamos, una alquería andalusí, lo desconocemos, ¿no? Mientras no haya excavaciones, pero todo apunta a que es una fundación nueva, cristiana, del último tercio del siglo IX, que es una iniciativa señorial, con esas 2 funciones principales. Posiblemente tuvo otras, ¿no? Pero las principales serían asegurar los derechos de la Orden de Calatrava en este sector fronterizo frente a otras órdenes militares, o pues todo lo que es la explotación económica, bien a través de la trilogía mediterránea, pero sobre todo los pastos y el cobro de derechos de paso del ganado. La institución de la encomienda y el castillo, que son parejos al nacimiento de Manzanares, ¿de acuerdo? Y ese desarrollo concejil que se ve beneficiado precisamente de la despoblación de Moratalaz, del reparto de términos de Moratalaz entre varias localidades, ¿no? No solamente Manzanares, pero Manzanares va a ser la mayor beneficiada de la despoblación de Moratalaz, ¿de acuerdo? Y finalmente, como último hito, pues esa construcción de la muralla. Una construcción de la muralla que apuntaba a que Manzanares podía tener un carácter proturbano, como otras villas nuevas, como era Almagro en estos momentos, o podía ser Villarreal, ¿no? Podía haber seguido creciendo y haberse desarrollado hasta convertirse en una ciudad populosa, pero bueno, la historia es la que es, ¿no? No siempre esas pretensiones de los señores llegan a su justo término. Y por mi parte nada más, muchas gracias y espero no haberles aburrido en exceso. La pregunta sería, ¿tú piensas que hay en el propio Manzanares o en las cercanías alguna posibilidad, porque se haya estudiado o porque haya otra fuente de información, de que haya algún territorio cercano dentro del término que pueda contener algunos restos anteriores a esto del siglo XIII? Sí, a ver, todas
todos esos lugares que se citan en los acuerdos de deslinde del siglo XIII, en la fijación de términos del Castillo de Alhambra, por ejemplo, también del siglo XIII, todos esos primeros lugares, el 99% de los casos son alquerías islámicas. Argamasilla, la famosa Argamasilla, yo qué sé, Barajas, el propio Moratalaz. Si te paseas, la cerámica que aparece en superficie, hay cerámica musulmana en todos ellos. Pero son alquerías. Quizás más potente es Moratalaz, por la fortaleza que tiene, por la propia torre. Quizás será una alquería un poco más grande, que además contaba con una torre digamos, de defensa, que también solían servir, para los musulmanes también las utilizaban como granero, esas torres, ¿no?, para guardar. Entonces, bueno, lo interesante sería pues investigar más en Moratalaz, poder hacer un estudio completo de lo que queda, poder hacer algún sondeo arqueológico, en fin, todas estas cosas. Pero alquerías a lo largo del río Azuer, seguro, porque los musulmanes se colocan ahí, en el río Azuer, en el río Guadiana, en el río Cigüela, pero eso sí, son poblaciones muy pequeñitas. Y como les decía, en el siglo XII muchas de esas gentes huyen. De hecho, en Calatrava la Vieja hay un aumento de la población en el siglo XII porque hay gente de las alquerías de alrededor que se van a refugiar a Calatrava la Vieja, porque los cristianos están haciendo correrías y entonces prefieren irse allí. Y otros se van a Andalucía. Entonces, bueno, alquerías del siglo X, del siglo XI, seguro. Luego en el siglo XII muchas de ellas seguro que se despoblaron. Pero falta un estudio. Ojalá, ahora tengo un alumno que está haciendo algo parecido, un estudio de poblamiento del cambio entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, pero en la zona santiaguista de La Mancha, en la zona de Toledo y demás. Pero aquí no se ha hecho y falta por hacer. Conocemos algo de las cartas arqueológicas, pero las cartas arqueológicas son poco fiables, porque de lo que se trata es de documentar un yacimiento, pero luego no entran en decir que es, algunas veces dicen romano, otras veces dicen posible medieval, pero es que medieval son 1000 años, entonces hay que afinar un poquito. Pero eso, ojalá tenga algún alumno que quiera estudiar el poblamiento andalusí en esta zona. A ver, tiene toda la pinta, pero yo no he visto cerámica de la del bronce. Tiene toda la pinta, pero que yo recuerde, a lo mejor me estoy equivocando, me falla la memoria, pero las motillas son muy escandalosas. La cerámica de la del bronce se ve y no recuerdo. Entonces, ahora por donde está, por tal, pues sí, pero yo creo que no. Por la cerámica que aparece no, y tampoco hay estructuras, no. Creo que no. Ahora, responde, pues, digamos, a ese mismo principio de estar al lado de una vega, de tener el acuífero muy cerca, pues el pozo, en fin, toda esta serie de cosas. Sí. ¿Funciona esto? Pues sí. En primer lugar, felicitarle por su brillante exposición. Yo soy de los que defienden que la muralla de Manzanares nunca se llegó a concluir. En primer lugar, porque en las visitas que hacen los inspectores, digamos, de la Orden de Calatrava, no se cita nunca. Segundo, porque si se hubiera construido con las especificaciones que se acordaron, evidentemente hoy día creo que todavía tenemos restos de murallas del siglo XIV, Córdoba y en otras localizaciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también el momento tan convulso que viene en el siglo XIV con la guerra de los Trastamaras, con la defenestración de Núñez de Prado. Entonces, todos esos elementos me llevan a pensar, y por supuesto, el esfuerzo brutal que suponía para una población que entonces tenía el lugar, que ni siquiera era Villa de Manzanares. Por tanto, yo creo que la muralla efectivamente se empezó a construir y por eso queda
ese residuo topográfico en la ciudad, pero desde luego no se llegó nunca a concluir. Es posible que no se llegara a terminar, pero lo que no es un argumento es que no haya quedado ningún resto, porque en Almagro, ¿qué queda? Aquí tampoco se ha excavado nunca, que yo sepa, en las calles o en las casas que están al lado de la muralla. A lo mejor no se llegó a coronar, pero desde luego tuvo que construirse toda la traza y no sé hasta qué altura, porque si no, no queda esa impronta urbana. Es que Ya, bueno. Bueno, pero eso también hay mucho que hablar. O sea, los castillos que se piensa que se construyen durante siglos, no. Los castillos se construyen muy rápidamente. Y sobre todo la obra de tapial. La obra de tapial se hace rapidísimo. Se construye muy rápidamente. Pero bueno, como no lo sé, como no lo sabemos, pues hay... Entonces, o bien no se termina de construir, o bien tiene una vida efímera, que es lo que he contado. Puede ser cualquiera de esas dos cosas, ¿no? Que hay que derribar. No, eso también es fácil, ¿eh? Derribar una muralla y llevarse las piedras para construir casas y para... Eso no es tan complicado. Pero bueno, no sé, ojalá encontremos luego algún testimonio. Luego las visitas, hay que tener en cuenta una cosa. En las visitas de la Orden de Calatrava, no sé si las ha manejado usted o no, las visitas de la Orden de Calatrava tienen una peculiaridad que no tienen las de Santiago. Tienen una ventaja y un inconveniente. Bueno, el inconveniente es porque tiene una letra garrafal y no hay quien las lea. Vale. Y que no son muy sistemáticas y tal. Pero luego tiene una ventaja. En la Orden de Calatrava visita el concejo, cosa que no hace la Orden de Santiago. O por lo menos no las hemos conservado. Es decir, que los visitadores van a las instituciones de la Orden, es decir, van al castillo, van a la iglesia, van a las cofradías, ¿vale? Pero no se visita al concejo, porque no es de la Orden, ¿no? Están dentro de tu señorío, pero... Pues en el campo de Calatrava tenemos visitas al concejo. Y esas no están estudiadas. Hay algunas y no están estudiadas. Y ahí tengo que confesar que yo no he transcrito todas las visitas al concejo de Manzanares. Pues a lo mejor en alguna de ellas me encuentro con esa sorpresa de que citen algo de la muralla. Pero la pista tiene que ser las visitas al concejo, no tanto la visita al castillo, porque la visita al castillo, ¿por qué van a citar la muralla? A no ser de pasada, ¿entienden? Pero no es objeto de su cometido, ¿no? Visitar el concejo. En Almagro tenemos visitas al concejo y se habla de la carnicería, y se habla del urbanismo, y se habla de la fuente de no sé dónde, en fin. Ahí tenemos también que investigar.